Vamos a continuar hablando acerca de fake news, noticias falsas. Para los que no saben inglés, la semana pasada el pastor Felo nos dio una breve introducción de los fake news, ¿verdad? Y pusieron un video de Pedro, ¿verdad? El mapache. No vamos a hablar del mapache Pedro, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Pedro, el de la Biblia, el discípulo de Jesús, ¿verdad? Y para aquellos que nos visitan por primera vez, que no sepan quién es Pedro, Pedro era un discípulo estrella. La Biblia nos narra que Pedro era bastante impulsivo, peleón, ¿verdad? Y como muchos de nosotros, no estaba calificado para ser seguidor de Jesús. De hecho, su nombre era Simón, ¿verdad? Que significaba inestable. Este hombre era un hombre inestable, pero tiene un encuentro con Jesús y se vuelve una roca, que eso significa el nombre que le pone Jesús, Pedro, una roca estable. Y este hombre, ¿verdad?, escribe esta carta, y es importante que nosotros lo sepamos, porque de una persona que era muy inestable, una persona que ahora es una roca, quiere decir que pasó por un proceso de perfeccionamiento, y sus palabras tienen mucho peso para hoy en día. Bien, todos estamos acostumbrados a las noticias falsas. Usted ve que de vez en cuando por ahí aparece Nachito, ¿verdad? El de Teletica, para no decir nombres completos, diciendo: tuvimos algunas inconsistencias en nuestro reportaje y ofrecemos una disculpa por lo que pasó, ¿verdad? Y usted ve en los debates que las personas, con tal de ganar, inventan mentiras los unos de los otros, ¿verdad? Porque estamos en un mundo que está construido sobre mentiras. Y creo que no hay nada más fácil para nosotros los seres humanos que mentir, ¿cierto? Y es el pecado que más cometemos, diría yo. Y también el pecado en el que somos más insensibles. No nos cuesta mucho mentir, somos bien mentirositos. Y tal vez no nos sentimos tan mal como cuando tal vez uno comete un pecado sexual o comete, no sé, o alguien que comete asesinato o lo que sea, porque el mundo se ha encargado de normalizar la mentira, ¿cierto? El mundo se ha encargado de normalizar la mentira, y en un mundo lleno de mentira es difícil distinguir la verdad. Vamos a hacer un ejercicio, usted va a repetir conmigo. Primero las mujeres van a decir: en un mundo de mentira, es difícil distinguir la verdad. Bien, ahora vamos los hombres, vamos a enseñarles cómo es que se hace. En un mundo de mentiras, de ahí sí. Vamos de nuevo. En un mundo de mentiras, es difícil distinguir la verdad. Un aplauso para las mujeres, nos ganaron ahí. Ok. Y las mentiras tienen el poder de manipular las masas. Y eso es un detalle muy importante. Y de hecho les traigo un videito que nos va a ilustrar un poquito esto, un experimento social que se hizo. Entonces póngale atención. Payless montó una tienda de lujo falsa en Los Ángeles y la llenó de sus zapatos. Los invitados a la fiesta de apertura no tenían ni idea. ¿Dorado y negro no falla? Me quedan al toque. Yo me pondría estos zapatos. Yo pagaría como un $3.75. Estos fashionistas pagaron $200, $400 y hasta $600 por zapatos Payless, que tú puedes obtener por $19,99 o menos con las ofertas de Navidad de Payless. No pagues más, paga menos. No le estoy haciendo publicidad a Payless, a mí no me pagaron ni un 5, es un video que está en YouTube, ¿verdad? Entonces yo lo saqué de ahí por aquello, no le estoy haciendo ningún tipo de publicidad. Pero les voy a explicar. Payless hizo un experimento social donde montó una tienda que se llamaba Palesi. La cuestión es que esta gente empezó a darle publicidad y hizo toda una campaña para hacerle pensar a la gente que los zapatos que iban a vender eran zapatos de alta gama. Entonces un zapato que valía $20 lo vendían a $400, $500, ¿verdad? Y invitaron influencers, gente de mucho peso, ¿verdad?, en Hollywood, para que les hiciera publicidad. Y adivine qué pasó con la gente.
se fue en todas, ¿verdad? Como diríamos popularmente en Costa Rica. Obviamente la gente motivada por su deseo de aparentar y todo el asunto, pero me llama mucho la atención porque los vendedores fueron súper astutos para vender algo falso como si fuera real. Y eso que era falso les costó muy caro, pagaron un precio muy alto por algo que no era lo que ellos estaban comprando. Y eso tiene una enseñanza, y es que si usted y yo no sabemos distinguir lo verdadero de lo falso, nos puede salir muy caro. Si nosotros no sabemos distinguir lo verdadero de lo falso, nos puede costar muy caro. Y a nadie le gusta que se lo lleven entre las patas, diríamos aquí, ¿verdad? A nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo engañen. Hace poco, bueno, a mí me pasa muy regularmente cuando voy a la feria, porque ya estoy a punto de pasar los 30 años, ¿verdad? Ya me estoy haciendo un poquito más señor, y a veces voy a la feria y compro chiles panameños. La cosa es que un día, ¿verdad? Yo estaba con hacer frijoles con chile panameños y ya yo sé cómo saben los frijoles con chile panameño, entonces ya estoy acostumbrado. La cosa es que compré unos chilillos que no sabían a nada. Eran unos chilillos que parecían chile panameño, pero no eran chile panameño. Cuando están los frijoles, yo le digo a mi esposa, no hombre, mi amor, a mí me vendieron gato por liebre, esa vara no era chile panameño. Después hablando con mi mamá me decía que es un tipo de chile que se parece mucho, pero que no es. Y yo me sentía súper decepcionado porque me habían mentido. Y es que uno se siente mal cuando uno sabe cómo es un producto verdadero, ¿verdad? ¿A alguien aquí le ha pasado que lo han engañado, que ha comprado algo que no fue? ¿Sí? Levante su mano. Qué ahuevado es que a uno le vendan algo falso. Y Pedro, ya vamos a entrar a la palabra, Pedro estaba encerrado, estaba en la cárcel a punto de ser ejecutado. Y Pedro, como conocía la verdad, dice que se da cuenta que en medio de los cristianos que están dispersos, estaban dando noticias falsas. Y Pedro estaba muy enojado desde la cárcel escribiendo, porque él sabía lo que era verdadero y se había dado cuenta de que habían falsos reporteros, que habían falsos vendedores vendiéndole al pueblo de Dios mentiras, ¿verdad? Y algunas de las cosas que estaban diciendo estos falsos maestros, si usted lee la carta de Pedro, es que, número uno, Jesús no había resucitado, que la resurrección era mentira. Y eso lo vimos la semana pasada con el pastor Felo. La segunda cosa que Pedro está atendiendo es que los falsos maestros están enseñando que no va a haber un juicio de Dios, que no van a haber consecuencias por lo bueno o por lo malo que usted haga en esta tierra. Y lo último que están enseñando los falsos maestros es que que Cristo no va a volver, que no hay resurrección, que Él no va a regresar por su pueblo, ¿verdad? Que no hay una segunda venida, perdón. Y entonces vamos a atender hoy la segunda mentira que estaban predicando los falsos maestros, y era que no iba a haber un juicio final por lo bueno o por lo malo que usted y yo hiciéramos. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro 2, 1 al 9, perdón. Segunda de Pedro 2, 1 al 9. Dicen amén cuando lo tienen. Bien, dice, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, para los que tienen ahí el teléfono cambien la versión, y los que no les aparece en pantalla. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y vamos a parar ahí un toquecito, porque Pedro nos está enseñando cómo nosotros podemos discernir a los vendedores falsos, cómo nosotros podemos identificar
a los falsos maestros, y él da una serie de características de cómo son los falsos maestros. Y lo primero que él dice es que son astutos. Diga conmigo, astutos. Los falsos maestros son astutos. Y hoy en día estamos en un mundo en que mucha gente dice ser cristiana, pero no mucha gente es realmente cristiana. Tienen apariencia, pero no lo son. Y vea lo que dice Jesús en Mateo 7:15. Este es Jesús hablando acerca de los falsos profetas. Va a aparecer en pantallas, así que usted me puede seguir por ahí. Dice: ten cuidado de los falsos profetas, porque vienen disfrazados, ¿cómo? De ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en cómo se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y entonces aquí Jesús nos está diciendo que los falsos profetas son como ovejas, es decir, que se ven, se visten y hasta se mezclan entre nosotros. Por eso les decía que hoy estamos en un mundo conectado y usted puede ver contenido de personas que dicen ser seguidores de Jesús, pero quizás lo que están enseñando no es verdadero. Y son astutos porque mezclan la verdad con las mentiras. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que estar alertas, diga conmigo, alertas, apercibidos de todo lo que usted y yo consumimos en redes sociales y en la internet. Porque lastimosamente vivimos en la era de la desinformación, en donde la gente toma lo que ve en redes sociales, en la internet, como si fuera la verdad absoluta, y no la someten a juicio, no la someten a un criterio, y se creen todo lo que la gente dice. Y por eso es que usted y yo tenemos que estar como alertas, apercibidas. Ok, dice ahí mismo, ¿verdad? Otra de las características, entonces, la primera es que son astutos. La segunda es que dice el versículo 3, llevados por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Otra de las características es que esa gente tiene una capacidad, una habilidad para inventar historias, para inventarse cosas que nada que ver, que cuando uno las somete a juicio, a criterio y las compara con lo que dice la palabra de Dios, uno dice nada que ver eso que está enseñando. Entonces, otra de las características es que inventan mentiras ingeniosas, cuentos, fábulas, y agarran la verdad y la tuercen, la sacan de contexto. Y les doy algunos ejemplos. Hay algunos que hablan acerca del evangelio de la prosperidad, y entonces le dicen a los seguidores que tienen que ofrendar para que Dios le dé su casa, le dé su carro, ¿verdad? Le libere de deudas, ¿verdad? Y le resuelva la vida literalmente. Y entonces los escuchamos: pacte con Dios, ¿verdad? Y Dios va a responder. Y eso es una mentira disfrazada de verdad. Porque la verdad es que Dios sí bendice a su pueblo y a sus hijos, y Dios tiene cuidado de nosotros. La mentira es que nosotros no tenemos que darle nada a Dios para que Él nos dé lo que nosotros estamos necesitando. Uno revisa la palabra y lo único que necesita Dios es nuestra fe. Y por nuestra fe Dios hace milagros y provee y hace y etcétera. Pero son muy astutos porque mezclan una mentira con una verdad. Y hay muchos, ¿verdad?, que ya se comprometieron con darle una comisión como una ofrenda mensual y todo a las personas, porque se dejaron llevar por una mentira. Otro de los ejemplos es el tema de la supergracia, que dice que como Jesús ya nos perdonó, ya vino y murió por nosotros, usted y yo podemos hacer lo que nos da la gana, que no vamos a perder nuestra salvación. Y eso es otra mentira, porque vea lo que dice la palabra. Nada más vamos a ir un toquecito, se lo voy a leer nada más para que usted vea cómo es este tema. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Ojo, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos.
los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, practican la homosexualidad, son ladrones, ávaros, borrachos, insultan o estafan a la gente. Ojo, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, esa gente que dice que usted puede hacer lo que le da la gana porque ya Cristo murió es una mentira, porque la palabra de Dios dice que todo el que practica el pecado no va a heredar el reino de Dios y que todo el que lo practica es esclavo del pecado. Entonces, igual, hay que estar muy apercibidos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque estoy tirando mucho a las cosas que escuchamos de los cristianos, pero a veces usted y yo nos inventamos mentirillas que no están en la Biblia, y a veces nosotros mencionamos cosas que nada que ver. Entonces decimos cosas como ver Disney es pecado, hermanos, ver una novela es pecado, y se inventan pecados. Nos inventamos pecados que no están en la Biblia, como si los que existieran ya no fueran suficientes, ¿verdad? Como si ya no las estuviéramos viendo fea con los que existen. Y entonces sacamos fuera de contexto cosas y nos inventamos cosas. Ahora, el punto no es, y ahorita voy a aclarar un toque este tema de las series y lo que vemos y Disney y todo el asunto, pero el punto es que usted y yo no podemos creer todo lo que se nos dice, porque podemos ser muy astutos en inventar cosas que no son. Voy a leer algo que tengo por acá que fue del autor que leí, dice: los falsos maestros sueñan con historias de provisiones milagrosas, abastecimientos, especialmente como resultado de las ofrendas para ellos. Echan cuentos sobre profecías, sanidades, visiones, sueños, y su imaginación es tan grande como el mundo y tan profunda como el infierno. Así como una araña teje una telaraña, los falsos maestros hilan historias, y todo con un propósito codicioso de obtener dinero para sus bolsillos. Otra de las cosas que podemos identificar de los falsos maestros está en el pasaje número 4, perdón, en el 2 dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Su vergonzosa inmoralidad. Yo pensaba en esto, y la manera en como yo lo veo es que los falsos maestros apelan a nuestros deseos más oscuros. Esa es la tercera característica. Los falsos maestros apelan a nuestros deseos carnales y pecaminosos para vendernos mentiras. Estaba hablando con mi esposa de que en una ocasión ella tenía muchas ganas de comerse un helado. ¿Era? ¿Un helado? ¿Un qué? Un rollo de canela, ¿verdad? Estaba con ganas de comerse un rollo de canela y tenía ese antojo, ¿verdad? Y eso que ella se imaginaba, el rollo de canela, ¿cómo iba a saber? La cosa es que ya a los días fuimos y lo comimos, y ella estaba decepcionada. Dijo: no, hombre, ese rollo de canela nada que ver, no era lo que me imaginaba, ¿verdad? Después de haber probado algo que se había imaginado, algo que había sido motivado por sus deseos internos, la decepcionó. Y así pasa con el pecado y las cosas que nos venden que nosotros podemos hacer. Después de que usted y yo lo probamos, nos damos cuenta de que nada que ver y terminamos decepcionados. Entonces, no se deje llevar. Cuando usted escucha a la gente que lo motiva a usted a satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? A que usted pueda hacer lo que sea y a no seguir lo que dice la palabra de Dios, tenga cuidado, porque estás al frente de un falso maestro. Porque cuando usted revisa la palabra de Dios siempre nos ha motivado, nos ha enseñado que debemos negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo: el que quiera ser su discípulo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Muera a sí mismo y sígame. Entonces los falsos maestros te van a mentir, se van a tratar de meter astutamente por tu debilidad. Otro ejemplo es el tema de la gente que pelea en la UFC. Tengo unos amigos que les encanta. De hecho, a la esposa, ¿verdad? Les encanta la UFC. Y estaba viendo una entrevista de uno de los compas que dice que él está atento a ver en qué área de su cuerpo el oponente muestra debilidad para empezar a darle y atacarlo en esa área específica. Entonces, si él ve que la rodilla le está falseando, le empieza a pegar en la rodilla, hasta que lo hace cojear y ya está débil y lo puede noquear.
Asimismo es Satanás. Satanás es astuto, iglesia. Satanás se va a meter por nuestras debilidades. Por aquello que a usted más le cuesta, Satanás le va a tratar de meter mentiras, incluso usando la palabra de Dios. ¿Qué cosa usó Satanás para tratar de engañar a Jesús? La palabra de Dios. Y Jesús estaba en un momento de debilidad, podríamos decir, en el desierto. Pero Jesús conocía la palabra de Dios y no se dejó engañar. Y entonces podemos entender que los falsos maestros van a tratar de aprovecharse de nuestras debilidades. Bien, vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, otras características. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Quiero prestar atención a algo porque dice el primer pasaje, ten en cuenta que en los últimos días aparecerán todas estas personas. Quiero sacar un momento para que nos sensibilicemos de que aparezcan los falsos profetas o los falsos maestros. No es más que una señal de que Cristo viene pronto, de que Cristo vuelve por su iglesia. Entonces no debemos de asustarnos de que aparezcan los falsos maestros. De hecho, deberíamos de estar felices si usted y yo estamos firmes en Dios, porque eso quiere decir que Cristo ya casi vuelve para rescatarnos. Pero sí tenemos que estar alertas y apercibidos para que no nos engañen, para que no nos lleven en cuentos. Hay algo que me llamó mucho la atención de cuando estaba estudiando el contexto histórico de cuando Pedro escribe esto, y es que dice que había gente que había estado en Pentecostés, en aquel momento donde donde el Espíritu Santo se había manifestado y había traído lenguas y habían vivido un momento de Dios muy poderoso. Pero adivinen qué, también los estaban engañando, también se estaban dejando llevar. Y eso me hace a mí pensar de que no importa cuántas experiencias lindas usted haya tenido con Dios, ni cuántos años usted tenga en Dios, porque a cualquiera de nosotros nos pueden engañar si no estamos firmes y apercibidos y alertas. Entonces no importa la experiencia que usted tenga, no importa todos los momentos bonitos con Dios que usted haya tenido, si usted no está firme, se puede caer. De hecho, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segundo punto. El primer punto era las características de los falsos maestros. La segunda es, ¿qué les espera a los falsos maestros? Y vamos a leer ahí mismo, segunda de Pedro, dice el versículo 4, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios, dice, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a montones de cenizas, las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Dice el 7, sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado
en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Versículo 9 dice: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven ¿cómo? En obediencia a Dios, y al mismo tiempo mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Lo que les espera a los falsos maestros, leímos, es juicio de parte de Dios. Diga conmigo: juicio de Dios. Otra vez, juicio de Dios. Les espera juicio de Dios, no de nosotros. Porque nosotros somos muy buenos para hacer juicios. Para mí hubiera sido muy fácil venir aquí y empezar a decir con nombre y apellidos las personas que yo creo que enseñan mentiras. Pero usted no me vio aquí haciendo juicios sobre personas, sino sobre enseñanza, sobre doctrina. El juicio, ya las personas específicamente que van a ser enjuiciadas, le corresponde a Dios. No nos corresponde a nosotros estar publicando, ¿verdad?, en redes sociales: tal pastor, tal persona es un falso maestro, porque el juicio no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Y de hecho en la palabra podemos encontrar que Dios dice: yo te hice juez, ¿verdad? Porque a veces ves la viga que está en el ojo de tu hermano antes de ver lo que tienes en tu ojo. Porque nosotros somos muy buenos para ver hacia afuera y juzgar, ¿verdad?, y sentarnos en la silla de juez, pero nos cuesta mucho analizarnos a nosotros y pensar si quizás nosotros hemos estado adquiriendo y viviendo en mentiras. Segundo, problemas humanos técnicos. Ok, entonces tenemos que estar igual alertas para no estar etiquetando a las personas. No nos toca a nosotros, iglesia. El juicio no nos corresponde a nosotros. Sí tenemos que estar alertas a sus enseñanzas y todo lo que se nos enseña allá afuera, porque los falsos maestros no solo nos enseñan cosas, ¿verdad?, tal vez que pueden afectarnos a nivel de doctrina, sino a veces a nivel de conducta, que nosotros podemos hacer cosas que nada que ver. Pero el juicio, lo que voy es lo siguiente: el juicio le corresponde a Dios. Y eso les espera a los falsos maestros. ¿Y por qué esto es importante? Porque adivinen quién más va a ser enjuiciado con los falsos maestros: aquellos que se creyeron sus mentiras. Entonces por eso nosotros tenemos que estar atentos de nuevo. Quiero cerrar con qué les toca a los fieles. Ya esto es lo último que voy a decirles. Si me pueden ayudar también ahí con el teclado, porque ya vimos cómo Pedro nos enseñó que Dios no perdonó a la gente que no quiso escuchar a Noé, que Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y Dios no va a perdonar a las personas que practican el pecado, ni a los falsos maestros que venden mentiras. Pero ¿qué les espera a los fieles? Leímos ahí que dice que Dios sabe rescatar, el versículo 9, a aquellos que viven en obediencia a Él. Lo más importante es que aquellos que se mantengan firmes, Dios los sabe rescatar. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Esto para mí, si algo se le ha olvidado de todo lo que yo le he dicho, que no se le olvide esto que le voy a decir en los próximos 5 minutos. ¿Qué nos toca a nosotros? Porque ya vimos que no nos toca, pero ¿qué sí nos toca a nosotros? Dice, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué nos toca a nosotros los fieles? ¿Cómo hacemos en un mundo tan perverso y lleno de mentira? ¿Todos ahí? Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es ¿qué? Lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo está hablando aquí, si usted lee el capítulo completo, él está hablando acerca de los falsos maestros y él saca un momento para decirle a la iglesia, usted necesita recordar todo lo que se le ha enseñado y necesita amar las sagradas escrituras porque ellas contienen la verdad. Lo que nos toca a nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús, es estudiar y amar la palabra. La palabra es nuestra verdad. Si nosotros estudiamos, leemos la palabra a diario, va a ser muy difícil que a usted y yo nos engañen con mentiras. Porque la palabra nos va a enseñar a hacer lo correcto. La palabra nos va a enseñar lo que está mal en nuestra vida y nos va a enseñar a ser seguidores verdaderos de Jesús. Lo que nos toca a nosotros como iglesia es amar la palabra de Dios. Y así es como uno discierne todas las mentiras de este mundo, todas las mentiras en redes sociales, todas las mentiras en el contenido que nosotros consumimos. Temprano les dije que a veces inventamos pecados, como que Disney es mentira, que las novelas son mentiras. No son pecado, pero sí es verdad que hay cosas que se enseñan ahí que nos pueden llevar a pecar. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, infidelidades. Y si usted examina la palabra de Dios, usted puede estar apercibido de estas cosas y usted no las consume porque usted conoce la palabra de Dios. Pero iglesia, somos tan vagos para leer la palabra de Dios. A mí me llama la atención porque en el trabajo donde yo estoy, todos los días sacan un momento para hacer unas sesiones que se llaman mindfulness. Y es 1 hora. Y esas sesiones son para interiorizar, ¿verdad? Y que usted se descargue con las vibras, ¿verdad? Y todo el asunto. Y yo me ponía a pensar y yo decía, esta gente tiene más disciplina que nosotros los cristianos. Porque los cristianos tenemos tiempo para pasar en redes sociales scrolling, ¿verdad? Uno pasa horas a veces viendo reels y riéndose. Tenemos tiempo para muchas cosas. Todos nosotros sabemos para qué. Pero a veces tenemos muy poco tiempo para la palabra de Dios. Y no la escuchamos, no la estudiamos, no dejamos que nos alumbre, no dejamos que nos corrija. Y la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Es la voz amorosa del Padre queriendo que la iglesia, que su novia venga y le conozca, venga y vea lo que es verdadera, vea y le conozca todo lo que le espera, la palabra de Dios. Eso le toca a los justos. Noé, Lot y toda la gente que usted se puede encontrar en la Biblia no se dejaron engañar por las mentiras porque sabían lo que era verdad. Conocían la palabra. Nos toca conocer la palabra de Dios. Y yo sé que esto no es muy popular, que hay gente que le aburre y hasta ¿cómo se llama? Bosteza cuando escucha que hay que leer la palabra de Dios. Pero es nuestra verdad. Es nuestra vida. Son las palabras de nuestro papá, palabras de amor. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, saber lo que ahí está escrito. ¿Qué otra cosa nos toca a nosotros? Con esto termino. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 22. 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Va a aparecer ahí en pantallas también. Ya con esto cierro. Creo que me equivoqué. Es 1 de Tesalonicenses, ¿verdad? Que dije segunda. 1 de Tesalonicenses. Ok, dice: pongan a prueba. ¿Qué dice? Algunas cosas. ¿Cuánto? Todo lo que se dice. Dice, retengan lo que es bueno
y desechen lo que es malo, dice otra versión. El 22 dice: aléjense de toda clase de mal. Examínenlo todo. Todo lo que usted vea en este mundo puede que esté contaminado, puede que esté adulterado, puede que esté mezclado con hilos de verdad. Y lo que nos toca a nosotros es examinarlo todo, investigarlo todo. Todo póngalo a prueba. ¿Y a prueba de qué? A prueba de la palabra de Dios. Termino con un ejemplo. Todos aquí, cuando hemos cocinado, ¿verdad? Para los que cocinan, usamos una cuestión que se llama pascón, ¿verdad? Y el pascón le ayuda a uno a filtrar los frijolitos o el arroz para que se vaya toda la basurilla y quede solo lo bueno. Eso es la palabra de Dios para nosotros los creyentes. La palabra de Dios nos ayuda a filtrar lo verdadero de lo falso, la basura de lo real y de lo que es verdadero. La palabra de Dios. Y no voy a profundizar mucho en eso porque la otra semana les van a hablar más acerca de la palabra de Dios. Y tal vez usted que está aquí por primera vez ha estado escuchándome. Esta es una enseñanza muy de doctrina para gente que ya tal vez tiene rato. Pero tal vez usted que está aquí por primera vez dice: ok, hay muchas cosas que no entiendo. ¿Qué me puedo dejar de todo esto que ha estado diciendo este flaquito ahí arriba? Dos cosas muy importantes. Número uno, que la aparición de falsos maestros que son ya cosa de día a día, nos hablan de una cosa, y es que Cristo vuelve pronto. Y por eso es importante que usted haya escuchado todo lo que usted está escuchando, porque Cristo viene por aquellos que le hayan aceptado, que hayan renunciado al pecado, que hayan renunciado a su mala manera de vivir, que se hayan cansado del pecado y digan: yo quiero conocer a Jesús y quiero vivir para Él. Por eso es importante, porque Cristo viene pronto. Número dos, porque en un mundo donde todo es verdad, mentira, y donde todo es, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero donde todo es no, es que está difícil, ya se me fue. Donde todo no es verdad, sino que todo es relativo. Ahí está, gracias, Señor. Donde todo es relativo, en un mundo donde todo es relativo y nada es verdad, hay una verdad para nosotros: la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la verdad, es nuestro manual de vida. Uno se jala tortas a veces con electrodomésticos porque no lee el manual. Nosotros nos jalamos tortas en nuestra vida y con nuestro cuerpo porque no leemos el manual. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es verdad. Y yo le puedo decir un montón de pruebas históricas, genéticas, verdad, proféticas de la palabra de Dios que se han cumplido, que me hablan a mí de su veracidad. La palabra de Dios es verdad y es la que nos va a mantener santos, la que nos va a mantener guardados hasta el día que vuelva Jesucristo. Entonces, usted que nos visita por primera vez, ese es mi mensaje. Si se le olvidó todo, no importa, pero dos cosas: Cristo viene pronto por aquellos que se hayan arrepentido. Si quieres conocer la verdad, conócela en la palabra. Si tienes dudas, pregunte. Hay mucha gente que ha estudiado. Acérquese, pregunte. Y con eso termino. Y quisiera que donde usted está me ayude a cerrar sus ojos. Si Dios le ha hablado, yo quiero que usted hable con Dios un momento, porque Dios hoy nos ha hablado de las características de los falsos maestros. ¿Qué les espera a los falsos maestros y a las personas que siguen a los falsos maestros, a los que se creen sus mentiras? Pero también Dios nos ha hablado de que aquellos que viven en obediencia les espera la vida eterna, les espera que Dios los guarde, les espera bendición. Y si quizás usted está aquí y dice: Yosimar, la verdad es que sí, yo he sido muy vago, yo no conozco la palabra de Dios, me ha costado amar la palabra de Dios. Yo quiero que usted saque un momento para hablar con Dios, algo muy íntimo, algo muy personal.
Usted que ya lleva tiempo en esto, yo quiero que usted le diga: Señor, perdóname si en mí ha habido pereza. Perdóname, Señor, si en mí ha habido apatía, ha habido incredulidad, si he estado viviendo por experiencia, porque ya me las sé todas. Perdóname, Señor. Pero yo quiero amar tu palabra, porque tu palabra me enseña todo lo que es verdad. Tu palabra es una lumbrera en mi camino, que me dice por dónde debo de andar. Tu palabra es aquella que no deja que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Tu palabra es aquella que hace que lo cojo, Señor, se corrija, sea sanado y no se salga del camino. Tu palabra es nuestra verdad. Enséñanos a amar tu palabra, porque en tu palabra está la historia de aquel que murió para salvarnos, pero también de aquel que resucitó y que vuelve por nosotros. Enséñanos a amar tu palabra. Y usted que nos visita por primera vez, si tal vez usted dice: Yosimar, la verdad es que mi vida no tiene sentido, mi vida es una vida de perdición, yo me he estado dejando llevar por tantas cosas, pero yo quiero vivir esa clase de vida que Jesús prometió, que es una vida en abundancia, una vida en libertad, una vida justificada. Es muy sencillo, nada más usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador, y decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Igual es una oración sincera, es una oración personal, es algo que usted tiene que hacer ahí con Dios y decirle: Señor, perdóname porque yo he pecado, porque he hecho lo malo. Pero hoy, escuchando a este hombre, me he dado cuenta de que hay esperanza para el pecador, y esa esperanza se llama Jesucristo. Yo hoy, Jesús, te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador. Rescátame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y dame al Espíritu Santo para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que tú planeaste para mi vida. Yo te acepto. Dígaselo: yo te acepto, yo te acepto. Eres mi Señor, eres mi Salvador.